Diputado Pinedo. Gracias, señor presidente. Para romper la monotonía de la tarde, señor presidente, voy a argumentar muy brevemente y para volverla a romper voy a hacer uso de la palabra para apoyar el dictamen de mayoría. No creo, señor presidente, que sea correcto ni cierto sostener, como se ha dicho hoy aquí, que esta es la peor ley que podemos hacer. No formo parte de la Comisión de Energía, no he participado del debate en comisión de este proyecto, pero he participado de otros debates bajo la presidencia del señor diputado Jesús Blanco, y creo que no tengo ninguna duda de su bonomía, de su ecuanimidad, de su espíritu componedor y de su razonabilidad. De modo tal que, en principio, las normas propiciadas por su comisión tiendo a pensar que son normas razonables, sin ninguna duda bien intencionadas, como creo que es el caso de esta norma que estamos discutiendo. Esta es una norma sin ninguna duda razonable y yo pido la palabra para explicar mi voto favorable, porque a diferencia de otros señores diputados preopinantes, yo soy de los que creo que los precios de los bienes y servicios típicamente tienen que ser convenidos por quienes los producen y los proveen y por quienes son usuarios de los mismos o los consumen. Porque, como decía Cornelio Saavedra en un dictamen en el Cabildo argentino de 1795, el mejor juez para determinar la calidad de lo que recibe por el precio que paga es el consumidor. No obstante esto, señor presidente, no soy de esos liberales enceguecidos que en la jerga de estos últimos años han venido a llamarse neoliberales. Y soy consciente de que hay algunos mercados que no son perfectos, y soy consciente que existen algunos mercados dominados por monopolios, y soy un convencido de que en esos casos el Estado tiene que intervenir para moderar la potencia monopólica en beneficio del bien común. Esto es lo que establecen las normas antimonopólicas y esto es claramente lo que es aplicable en un caso como este, en donde, como explicó muy bien el señor diputado Natale, es un mercado en donde los que están en mejores condiciones económicas se benefician y los que están en peores condiciones económicas se perjudican. Y se perjudican más de lo debido porque se perjudican frente a casos de abuso de posición dominante como los que ha habido y se han declarado que ha habido por las instituciones argentinas en relación con este mercado de gas licuado. De hecho, todos los que hemos tenido que usar garrafas y los que hemos podido usar chanchas y después los que hemos podido usar gas domiciliario, sabemos cuáles son las diferencias monstruosas de valor injustificadas en este mercado. De modo tal, señor presidente, que me parece muy bien que la Cámara de Diputados y la Comisión de Energía se hayan abocado a resolver esta injusticia notoria contra los sectores más desprotegidos de la Argentina. El debate ha girado hoy sobre los conceptos de servicio público e interés público. Estas no son palabras mágicas que cualquiera pueda aplicar o dejar de aplicar según su criterio subjetivo o según se le ocurra. Y en este sentido, el dictamen de mayoría, con toda claridad, ha expuesto cuál es la situación. Los precios, dice la Constitución Nacional, en el artículo 42, que se deben fijar mediante una competencia en el mercado. Los organismos del Estado están obligados por la Constitución Nacional a defender la competencia.
Y eso es lo que hace el dictamen de mayoría. El tema es qué pasa cuando no hay competencia y cuando se requiere por eso la intervención del Estado en el mercado de que se trata. Cuando no hay competencia, el Estado puede llegar a declarar un bien que es de primera necesidad para el bien común, que es un servicio público. Ahora, cuando hay competencia, el Estado, por el artículo 42 de la Constitución Nacional, está obligado a resguardarla. Y en ese caso, no puede declarar que ese mercado es un servicio público porque se le ocurren a algunos diputados nacionales o a la mayoría de los diputados nacionales, porque eso estaría en contra de la Constitución Nacional. En esos casos, lo que tiene que hacer el Congreso, y lo único que puede hacer el Congreso, es declarar que el mercado en cuestión es un mercado de interés público, que es lo que hace el dictamen de mayoría. Cuando los mercados son de interés público, el Estado no puede fijar los precios porque se supone que hay competencia. Esa es la definición. Es de interés público porque hay competencia. Si no hubiera competencia y fuera esencial, debería ser servicio público. Ahora, siendo un mercado de interés público, ¿cómo interviene el Estado? Y creo, señor presidente, que es muy claro este proyecto, que hace lo que se puede dentro de la Constitución para garantizarle a nuestros compatriotas más necesitados que van a estar en una mejor condición de la que están hoy y que no van a ser sometidos a abusos por parte de los productores de este tipo de bienes y servicios. La única duda que tengo, señor presidente, es en el medular artículo 34 del proyecto, cuando establece que cuando hay un apartamiento sustantivo de los precios de referencia que tiene que fijar el Estado para servir de parámetro, la autoridad de aplicación tiene que aplicar sanciones y acudir a los mecanismos del artículo 10, que es el que dice que tiene que intervenir para evitar fluctuaciones muy violentas de precios y tiene que derivar las acciones a los organismos de defensa de la competencia. Mi duda, señor presidente, está en lo de las sanciones, porque si esto en el texto dice deberá aplicar las sanciones establecidas, esto puede generar problemas jurídicos en la aplicación de esta norma, que pueden terminar perjudicando a quienes queremos beneficiar. Las sanciones solamente se pueden aplicar después de un debido proceso y después de un derecho de defensa que constitucionalmente todo el mundo tiene. Entonces me parece, señor presidente, que lo que hay que hacer es aclarar en este párrafo que estamos frente a un caso de abuso de posición dominante y que por eso interviene el Estado en morigerar esa situación mediante la intervención en los precios. Por eso, señor presidente, creo que además hay que delimitar esto de el significativo apartamiento de las pautas de los precios de referencia fijados por la Secretaría de Energía. Y en consecuencia voy a solicitar una modificación en particular a este artículo, proponiendo que se considere que, salvo por el contrario, nos encontramos frente a un caso de abuso de posición dominante y eso habilita a la Secretaría de Energía a aplicar el artículo 10 y a derivar las actuaciones a los organismos de defensa de la competencia. Con esto, señor presidente, quiero felicitar a la mayoría de la comisión por el trabajo que ha hecho. Quiero felicitar también a los que se han opuesto a él porque este es un tema que ha llevado mucho trabajo del Congreso argentino y estoy convencido de que estamos sancionando la norma posible, la norma positiva y la norma constitucional dentro de los límites que ha fijado el dictamen de mayoría. Muchas gracias.